Muy buenas, soy Iván Sol, me dedico al mundo del SEO, al emprendimiento y demás, y aquí estamos en el podcast de ¿Y ahora qué? Pues todo un placer, Iván, o Jan. ¿Por qué Jan, Jan, Iván? No lo entiendo. ¿Podríamos hacer una pequeña explicación sobre esto? Sí, bueno, el origen de mi nombre, realmente tengo los dos nombres, Jan y Iván. El nombre de Iván es el que uso más a nivel profesional, el nombre de Jan es el más personal a nivel de amigos y demás, pero realmente me da igual cómo me llame cada uno. Y bueno, el origen del nombre de Iván es que mis padres decidieron ponerme Iván y al cabo de 2 horas decidieron que les gustaba más Jan, ya estaba inscrito en el registro y no podían cambiarlo. Es que, Y dijeron, Pero ve lado bueno, tienes 2 nombres. tengo 2 nombres. Claro, dependiendo si cómo te sientas, si por el día quieres ser Iván y por la noche ya, pues bueno. Claro, si algún día quiero ser espía ruso o algo así, vale. Es mi identidad. Sí, exacto. Según si tengo que firmar en el banco y no quiero devolverlo, no, pues firmo como una identidad falsa. De hecho, así como curiosidad, Sí. en mi tarjeta sanitaria pusieron Jan Sol y tuve un montón de problemas porque, claro, no existía Jan Sol legalmente. Pero bueno, eso es un tema aparte, ¿no? Bueno, pero si te pones a ver, esa doble identidad tiene súper bien. Porque si, por ejemplo, vas a un restaurante o algo y una promo 2x1 y es por persona. Claro, Te pones una hora y dices, ahora soy Jan, ¿sabes? Exacto. Te cambias y entras y ahora soy Iván. es como el bigotito, ¿no? Y los Exacto. brazos, ya. Sí, eso. Así que nada, bueno, muchísimas gracias por venir, bienvenido. Nada, Nos hace muy mucha encantado de ilusión. estar aquí con vosotros. Eres el primer invitado de ¿Y ahora qué? Así que Tengo ese te vas a privilegio. marcar un... ¿Dios? Tengo ese privilegio de estrenarlo, Privilegio, a ver si estoy a la altura, ¿eh? No, claro que sí, claro que sí. Bueno, mira, queremos preguntarte un poco sobre tu trayectoria, de tu historia, ¿no? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué haces actualmente? ¿Qué proyectos tienes? Para que la audiencia, hola, que te está mirando detrás de la cámara, conozcan allá, más Iván. Pues a ver, yo soy un chico de 27 años, normal y corriente. Hace 7-8 años estaba en la misma posición que estáis ahora, haciendo un ciclo formativo. Y bueno, he tenido la suerte o desgracia de ir divagando a nivel laboral por muchos caminos, desde trabajos muy malos con los que he empezado, pero he aprendido muchísimo, hasta poco a poco ir mejorando mi situación y actualmente me dedico al mundo del desarrollo web, pero también tengo mi propia empresa, que es Hacemotos, que es un e-commerce de venta de accesorios y equipación de moto online. Entonces, digamos que soy un poco pluriempleado y me dedico a muchas cosas y también me dedico muchos años al mundo del SEO, por lo tanto también es un tema que domino y que me encanta y eso es un poco a nivel de resumen, pero si entramos luego dentro de cada etapa hay muchísimas cosas que explicar también ahí dentro, pero... Ahí entraremos. Sí, bueno. Yo quería preguntarte que qué tal es tener una empresa. Es complicado. Es agobiante, agotador, angustiante, es algo para lo que tienes que estar hecho, no es algo para lo que, ay, ¿qué hago? ¿Me pongo a trabajar para alguien o monto una empresa? En ese tipo de ocasiones, si estás dudando, es que realmente no es algo que vaya contigo. Yo en mi caso es algo que he tenido siempre claro, prácticamente desde que tenía 15, 16 años ya sabía que no sé de qué, pero quiero montar algo propio, porque siempre me ha gustado más organizar cosas, montar cosas desde cero, que no tanto el hecho de, bueno, sí, estás en una empresa, formas parte del equipo, haces una tarea muy concreta, pero a nivel de aspiraciones, al que le gusta meterse en ese marrón, en ese berenjenal de tener cada día un problema distinto, resolverlo y ver cómo crece tu proyecto, creo que es algo muy satisfactorio, pero que en el día a día es muy, muy agobiante. Bueno, aprovechando eso, quiero preguntarte, también te puedes acercar el micro si quieres, así que sí. Aquí tienes total libertad, si quieres decirle que hagan algo detrás de cámara, lo puedes decir aquí. Siéntete como en casa. Bueno, volviendo, te quería preguntar, ya como decías, que lo tenías muy claro, queríamos saber, ¿cómo surgió Hacemotos? El origen de Hacemotos es curioso porque yo cuando estaba aquí estudiando el ciclo de marketing, claro que yo lo estudié precisamente porque veía que era algo que me podía ayudar en ese camino de montar una empresa. Yo estuve barajando muchísimas opciones, hice proyectos que
no pasaron de la primera semana y tuve que acabar abandonando por múltiples causas. Por ejemplo, pensaba en montar una agencia de marketing, pero los compañeros no estaban nada implicados en eso, entonces fue como, bueno, basta. También pensé en otra empresa que era un e-commerce, pero de material más de fitness, relacionado con gimnasios y demás. Wow. Y de hecho ahí empecé a montar la web, empecé a buscar proveedores y demás, pero cuando vi que el mercado estaba completamente saturado y que había gigantes como Decathlon, como un montón de empresas, y que encima vi que había que desembolsar una cantidad inmensa de financiación al inicio, y yo no dejaba de ser un chaval de 20 años que estaba estudiando, no tenía ese patrimonio, pues también tuve que descartar esa idea. Y entonces, pensándolo, dije, vale, tengo que tener claro más o menos en qué berenjenal puedo meterme, qué pelea puedo luchar y qué pelea se me escapa de control ahora mismo, ¿no? Y entonces, por mi experiencia laboral pasada, que ya veréis que está también muy relacionada con el mundo de la moto y demás, dije, vale, voy a meterme en un sector que conozco, que encima yo sabía perfectamente que estaba bastante retrasado respecto a otros negocios, a nivel tecnológico y a muchos niveles, y que encima era algo que, como ya había trabajado en un e-commerce de accesorios de moto, entendía desde dentro. Claro. Y de ahí surgió un poco la idea de montarlo. También es un sector que me gusta, o sea, toda mi familia ha venido del mundo de la moto desde siempre, y entonces me adentré a ello. Me adentré sin tener absolutamente ni idea. Por eso muchas de las cagadas posteriores que se han ido cometiendo y que he tenido que ir solucionando y peleando mucho, pero al final cuando empiezas a pensar en tu negocio solo ves la parte buena, no ves la parte mala que te va a venir después, por eso es la parte mala y te viene de sorpresa. Pero bueno, estoy muy contento de haber tomado esa decisión en ese momento, y sé que al final el que tiene motivación de hacer algo, lo más importante es que lo haga en ese momento, que no empiece a retrasarlo más, porque al final el mejor momento, el momento ideal no existe. Si tú te paras esperando, no, pues este negocio es que no me encaja, pero este otro tampoco, pero este otro tampoco. Nunca empiezas y nunca empiezas a tropezarte, a enfrentarte a esos primeros problemas y demás, que así al final es como una avanza. Lo más probable es que el primer proyecto nunca salga. El 90% de empresas el primer año ya fracasan. O sea, al final creo que uno también tiene que tener los pies en la tierra y decir, monto esto a sabiendas de que a lo mejor no funciona, y también tienes que saber parar en el momento en el que estás viendo que no funciona. Pero toda la experiencia y todo el aprendizaje que te llevas en tu primer fracaso a nivel empresarial, te lo llevas al segundo intento, lo haces un poco mejor. Si fracasas te lo llevas al tercer intento, y al final así es como acabas montando algo que de verdad funcione, que encaje en el mercado, que a la gente le guste, que consuman, y sobre todo, lo más importante, que te paguen por ello, porque al final nadie monta un negocio por amor al arte, ¿no? Entonces eso, así es un poco como surgió Hace Motos en su momento. Wow, increíble, porque teníamos pensado preguntarte sobre la trayectoria de Hace Motos, también teníamos pensado preguntarte sobre bueno, tu perfil más emprendedor, que está perfectamente relacionado, y luego queríamos preguntarte también de cómo vino el Si Vas Descalzo, porque en numerosas veces nos han mostrado en clase tu negocio, y bueno, si nos podrías explicar cómo fue el proceso. Verdad que tú no fundaste Si Vas Descalzo, pero Ya me gustaría. entraste desde, bueno, cuando la empresa era bastante joven. Bueno, y llevaban unos años, pero sí, no eran el monstruo que es ahora. Es que, claro, me refiero cómo se ha convertido esta empresa y que tú has vivido este proceso. ¿Nos podrías explicar un poco cómo ha sido por dentro? De hecho, eso es otra de las cosas que también me gustaría comentar. El proceso por el que yo entré en Si Vas Descalzo, porque creo que es algo que, sobre todo a personas como vosotros de vuestra edad, conviene que interioricéis mucho. Y es que en aquel entonces, cuando yo iba a entrar en Si Vas Descalzo, que esto era, no recuerdo el año, si era 2017 creo, yo venía de llevar varios trabajos a mis espaldas, pero en el último trabajo en el que estaba no estaba del todo cómodo, y quería buscar una nueva oportunidad laboral donde crecer yo como profesional, más orientada específicamente al mundo del SEO, que por aquel entonces ya era algo que ya tenía algo de experiencia y que me interesaba mucho. Y entonces lo que hice fue decir, vale, y quiero buscar una empresa que sea
potente, que tenga buen recorrido y quiero sí o sí entrar. Abrí LinkedIn, empecé a mirar todas las ofertas que habían y encontré esta de Si Vas Descalzo. En ese momento lo que hice fue ir un poco más allá, me di de alta en LinkedIn Premium, que entonces podías ver exactamente cuánta gente había aplicado a la oferta, podías ver tu formación y en qué baremo estaba respecto a la otra gente que había aplicado. Y no solo eso, lo más importante, que para mí, por eso mismo lo di de alta en su momento, era que podías escribir a cualquier perfil aunque no lo tuvieras agregado. Te da una ventaja competitiva ante los otros estudiantes, increíble. ¿Qué hice? Fui a buscar directamente quién es el jefe de Si Vas Descalzo. Y abrí a Josep, que luego fue mi jefe, y le comenté: hola, mira, soy Iván, tal, me dedico a este mundo del SEO y demás, he visto vuestra oferta, estaré encantado de formar parte del equipo, le veo mucha proyección, incluso miré el proyecto como estaba, vi cosas que habían hecho mal, cosas que habían hecho bien y demás. Se lo comenté directamente a él. Digamos que me salté un poco el proceso típico de selección, de enviar el currículum y esperar a ver que me llamen, y justamente me respondió, lo envió directamente a Recursos Humanos y lo gestionó de otra manera. Claro. Y yo creo que eso fue un poco el factor diferenciador que hiciera que dijera: ostras, vamos, vente un día, hablamos y demás. Tuve que pasar, creo que eran 3 entrevistas, 3 días distintos. Wow. Primero con Recursos Humanos para ver si daba un poco la talla, luego ya Recursos Humanos con el jefe y luego ya directamente con el jefe y ya fue la definitiva. Recuerdo esa entrevista bastante tensa porque cuando me entrevistó mi jefe, en aquel entonces no tenían a nadie de SEO en el equipo, a nadie. El SEO lo tenían subcontratado a una agencia y además lo tenían subcontratado después de venir de una penalización. Tenían un contexto un poco malo. ¿Qué? No, que se pausó un momento. Ah, Vale. fue un día. Que solo había una persona con una subcontratada. Sí, Sí. Pues eso, fue un poco tensa porque en aquel entonces no tenían ningún SEO dentro del equipo y entonces mi jefe, que era Josep, me estaba entrevistando a mí, haciendo unas preguntas típicas de cuando alguien no conoce mucho el tema, y en ese momento yo pensaba: no sé si me lo está haciendo para pillar, si está yendo a matar y yo no estoy entendiendo la pregunta, pero luego ya supe que no, que simplemente es que no tenía mucha idea del tema, entonces le gustó mucho las respuestas que di y de ahí para adelante. Entré, diría que como la persona más joven en Si Vas Descalzo, porque entré teniendo, no sé si eran 20 años o 21 años, algo así. O sea, ¿acabaste el grado directamente o lo hiciste durante el grado? No sé si lo hice justo al terminar el grado. Creo que fue terminar el grado y ese mismo, porque fue en agosto, ese mismo agosto después de terminar el grado, entré en Si Vas Descalzo. Increíble. Wow, qué brutal. Es que justamente es un ejemplo real de la diferencia de simplemente mandar un currículum Exacto. y luego, o sea, la otra parte de mandar currículum, hablar con la gente de la empresa, darte voz, no llamar la atención. Eso es lo que nos dice insistir, que si de verdad quieres algo que... Bueno, y aquí está el ejemplo, ¿sabes? Sí, sobre todo porque pensar que los departamentos de recursos humanos reciben 300 ofertas, abren una vacante y reciben multitud de ofertas. Entonces ellos, después lo viví desde dentro, hacen un cribado automático. Dicen: vale, de los 300 perfiles, si no contienen estas palabras, descartados. Y de los 300 se quedan a lo mejor con 50. De los 50 los revisan manualmente, lo revisa Recursos Humanos, que ni siquiera es alguien que sepa de la posición, y se quedan 5 o 10 perfiles como mucho. Y esos ya 5 o 10 perfiles son los que se lo pasan dentro del departamento para que lo revise el equipo y ya puedan hacer entrevistas y puedas entrar. Entonces, si tú simplemente aplicas y ya está, como tengas la mala suerte de que en tu perfil no aparece la palabra que ellos... Eres uno más, tan descartado y ni siquiera han visto tu perfil, nadie. Entonces, por eso hay que ir un poquito más allá, intentar demostrar que quieres entrar en ese puesto, el por qué quieres entrar, el qué crees que puedes aportar. Eso es muy importante dentro de una empresa. Casi es más importante el seleccionarla bien y hacer una buena aplicación que no el aplicar a 300 y a ver si cuela alguna. Porque luego te llamarán y te dirán: ¿has visto algo de la empresa? Y tú, no, claro. Ahí ya es como, bueno, pues mucho interés no tienes si has aplicado una oferta que ni siquiera has visto ni nuestra web, ni quiénes somos, ni qué hacemos. Sí.
Totalmente, o sea, me parece eso increíble, Sí. la verdad. Yo quería preguntarte tema estudios. Porque claro, hiciste grado de marketing, aparte de esto hiciste más. Hice el grado medio de sistemas microinformáticos y redes, aquí también en Morlao, y después ya pasé al superior de marketing y publicidad, y lo que son estudios formales no he hecho más. Lo que pasa es que luego ha habido una gran formación de forma autodidacta, he leído lo que no está escrito, he practicado lo que no está escrito también, y eso sobre todo, cuando tienes una empresa estás obligado a hacerlo porque no te queda otra. O lo haces tú o contratas a alguien, y a veces no hay dinero para contratar a alguien, te toca aprenderlo a ti. Entonces he tenido que aprender desde fiscalidad, programación, cómo seleccionar las cajas que luego voy a utilizar en el e-commerce, cualquier cosa la tienes que aprender para poder aplicarla luego en tu negocio. Entonces, volviendo a tu pregunta, educación formal como tal, ciclo medio de SMX y el ciclo superior de marketing y publicidad. ¿Fue aquí en marketing donde te diste cuenta que te gustaba mucho el SEO o de Sí. antes? De hecho, ahora vosotros tenéis un poquito más de suerte y os explican qué es el SEO, Sí. os dan unos tips básicos. De hecho, cada año hasta ahora me han ido llamando a mí para dar charlas aquí en Almonao sobre el SEO y demás. Pero claro, yo fui el primer año de marketing y publicidad aquí en Molao. Ah, sí. Sí, fui en No la... sabía eso. Es el La- primero en todo, Qué Hoy. fuerte. Qué crack, ¿verdad? Sí, fui la cobaya de experimentación, que eso tuvo cosas buenas, éramos ¿No muy... salió mal? ¿Qué? No salió mal. No salió mal, pero también depende de quién cojas de la clase, obviamente, esto es como todo. Yo creo que dentro de una clase hay algunos perfiles que sabes que van a llegar lejos porque les ves ganas, empeño y demás, y luego hay otros que los ves y dices, con tener un trabajo y salir adelante ya les va, que también es... aceptable. Sí, es aceptable y cada uno busca su camino, pero al final si aspiras a llegar a algo más también tienes que llegar a dar algo más de dedicación por tu parte, o sea, en ese sentido lo de siempre, ¿no? Wow, brutal. Sí, entonces en mi año, como fuimos el año cobaya de experimentación y pruebas, no se hablaba de SEO, nada, cero. Vaya. Entonces fue algo que me encontré yo por mi trabajo, porque yo, aunque hiciera SMX y marketing, yo estuve trabajando desde que tengo 15, 16 años, empecé a trabajar hasta ahora. Entonces, en uno de los trabajos, que estuve en una agencia de marketing, que fue, estaba trabajando ahí antes de entrar aquí en marketing y publicidad, uno de los servicios que quería ofrecer la agencia era el de SEO. Y yo entré como parte del departamento de marketing en una agencia de desarrollo web. Es decir, era el único encargado de hacer marketing en esa agencia. Y me dicen, bueno, a partir de ahora te vas a encargar del email marketing, del SEO, de no sé qué. Y yo, perfecto, ahí lo importante es saber un poco coger el toro por los cuernos y decir, bueno, tengo que hacer el SEO, vamos a ver qué es esto del SEO. Empecé a investigar muchísimo de forma autodidacta. Empecé a leer todos los blogs de SEO que había en aquel entonces, empecé a practicar haciendo yo también webs y diciendo, a ver, si cambio esto, ¿qué pasa? Y si hago esto otro, y a raíz de experimentación, probar, acabé cogiendo un nivel que yo por aquel entonces pensaba, ya lo sé todo a nivel de SEO. Ahora ya sí, que sí, entonces decidí cambiar de trabajo. Ese fue el trabajo previo a entrar en Sivas Descalzo. Cuando entré en Sivas Descalzo, aprendí que no tenía ni idea de SEO. Bueno. Pero bueno, otra vez lo mismo. El concepto es, aunque no sepáis de algo, intentad sacar las castañas siempre del fuego como podáis. Entré en Sivas Descalzo y claro, el tipo de web que era no tenía nada que ver con lo que yo había estado trabajando. Entonces, otra vez aprender, otra vez entender qué diferencia hay entre un SEO aplicado a un blog o un SEO aplicado a un e-commerce. Cuando un e-commerce es muy grande, tienes otras problemáticas que no tienes en una web que es pequeña. Entonces, bueno, tocó aprender muchísimo. Fue una experiencia que desde luego no olvidaré nunca, la curva de aprendizaje que tuve. Y desde luego es algo que creo que te puede enseñar mucho más, el entrar en un sitio y que te exija un nivel que no tienes y ponerte tú a espabilarte, más que cualquier curso formativo que puedas hacer. Wow, bueno, y hablando de eso, un poquito sin micro para acá. Te pregunto ya, en aquel momento,
¿qué fue lo que te llamó la atención para empezar a hacer SEO? Y si puedes, corto también, te voy a hacer una doble pregunta. Y es, para las personas que no conocen qué es el SEO, si podrías explicarles para que bueno, entren en el contexto de qué trata. Claro. ¿Qué me llamó la atención a la hora de empezar en el mundo del SEO? Pues si te soy sincero, yo no sabía lo que era el SEO y a mí en el trabajo me exigieron hacer SEO. Okay. Entonces dije, vale, no sé lo que es, pero a partir de ahora tengo que saber lo que es. Entonces empecé a investigar y cuando me di cuenta de lo que era, empezó a gustarme mucho porque le vi que tenía un sentido en todos los negocios y que podía ser una vía muy potente. Entonces, volviendo a la segunda pregunta de qué es exactamente el SEO al final no es otra cosa que nosotros las personas normales, cuando queremos algo, lo que sea, cualquier cosa, lo que hacemos es buscarla en internet. Sí. Si quiero comprar una camiseta, buscaré por internet, o puedo buscar dónde la venden, o comprarla online, o alguna tienda que esté cerca, o alguna marca X, puedo buscar lo que sea. Y Google, estamos acostumbrados a que nos dé un resultado, entramos y es justamente lo que queríamos. Y si no es lo que queríamos, no será el primero, será el segundo, será el tercero. Pero eso como consumidores. Pero claro, esas páginas que están primero, segundo, tercero, no están ahí por arte de magia, están ahí bajo unos criterios de ordenación que tiene Google, que son, vamos a decir, secretos, aunque haya unos cuantos, obviamente, que el propio Google te dice, mira, haz esto, haz lo otro. Y entonces la profesión del SEO empezó justamente para eso, para saber cuáles eran esos criterios e intentar burlarlos para estar primero siempre. Al principio era justamente eso, burlarlos. Era, no quiero tener una web que cumpliendo lo que quiere Google voy a estar primero. Al principio del SEO era, ¿qué me piden? Poner aquí 50 keywords, las pongo y estoy primero. Eso ha ido evolucionando porque a Google no le gusta que se pongan primero páginas que sean spam o que aporten poco valor. Entonces, a medida que Google ha ido mejorando y perfeccionando ese algoritmo, los SEOs que al principio solo tenían que hacer un par de cosas, también han tenido que evolucionar para adaptarse a esas nuevas formas de funcionar de Google y conseguir siempre estar un paso por encima y posicionar esas páginas en primeros lugares para esas búsquedas. Entonces, ¿qué es el SEO? Es justamente todo lo que hacemos las personas que nos consideramos SEOs para que una página web esté en los primeros resultados cuando buscas X palabras. Wow. Y eso es un conjunto de muchas técnicas distintas. Eso te iba a decir que como lo estás explicando, es un montón de trabajo detrás que la gente no tiene ni idea. Pues claro, al final el consumidor buena redundancia, el consumidor final busca algo como tú comentas en internet, no sé, una Nike o no sé, un móvil. Y claro, tú siempre de salir primero, lo revisas poco y supongo que existirán, lo sabrás, un montón de páginas web que ofertan lo mismo y llegar ahí es que tiene que ser bastante complicado, ¿no? Claro, tú mismo puedes hacer la prueba. Si tú pones Nike en Google, te sale, se han encontrado 200 millones de resultados. Y tú solo le das clic al primero, al segundo, como mucho, y si se te va un poquito el ratón, al tercero. Entonces es como, vale, y los otros 2.999.000 que se han quedado fuera. Claro. Entonces, claro, la figura del SEO es importante para eso, para conseguir, muchas veces no es por palabras tan grandes como Nike, a veces es buscar también recovecos que no hayan atacado monstruos gigantescos antes, pero buscar esos recovecos para estar primero y poder conseguir tráfico cualificado desde ahí que te compren. Al final, la misión del SEO muchas veces se dice, ¿es conseguir tráfico orgánico? No, es conseguir negocio a través de los motores de búsqueda, que es distinto. Porque a mí de poco me sirve que me entren 2 millones de personas y me entran a un post del blog y que no compran nada, ¿sabes? Entonces, la misión del SEO es un poco generar negocio a través de buscadores. Oh, impresionante. Y sobre todo quiero también comentar, para que se vea un poco la importancia del SEO, ¿vale? Sí. Yo os pregunto, ¿qué formas hay de que un usuario acabe llegando a una web? Wow, muy buena pregunta. ¿Qué canales de entrada existen? A ver, por canales, o sea, lo pienso que primero me empezaría o un portátil o un móvil. Eso por allí, ¿no? Pero no digo dispositivo, digo, vale, un usuario, ¿cómo acaba encontrando tu web? Porque el usuario no te conoce de nuevas. Bueno, supongo que en este caso sería por intención de búsqueda, ¿no? Pero no digo a nivel de SEO. Directamente por Google, ¿no? ¿Refieres? Vale, pero olvidad Google. ¿Por qué?
¿Qué otros canales existen? Los buscadores. No, que no sean buscadores. Os pongo un ejemplo, Instagram. Os creáis un Instagram, subís ahí cosas bonitas y entonces la gente lo acaba encontrando, que realmente es a través del motor de relacionados, recomendados de Instagram, pero bueno, evitemos hablar de más motores. Os encuentran, van al perfil y ahí ponéis un enlace, pinchan y llegan a la web. Y de ahí pueden llegar a convertir. ¿Qué otros canales hay? Instagram sería redes sociales, ¿no? Pues otros canales que existan. Por ejemplo, email marketing. Vale, pero ¿qué necesitas para hacer email marketing? Necesitas una base de datos. ¿Cómo la consigues si no tienes usuarios? Es verdad, Tenemos aquí a alguien que quiere participar. Detrás de cámaras. Publicidad pagada en otras páginas. Publicidad pagada, pero ahora imagínate que tú vendes zapatillas Nike, ¿vale? Y que tú de margen de esas zapatillas tienes, me lo voy a inventar, ¿vale? 20 euros de margen limpio. Si a ti conseguir un cliente te cuesta más de 20 euros, es una opción para ti. Es decir, que por cada venta que haces pierdes dinero, ¿podrías seguir con las campañas? No rentable. Claro, hay negocios donde por la naturaleza del negocio no es rentable hacer campañas publicitarias. De hecho, en la mayoría de negocios cuesta, porque tú piensas que en todos los sectores los líderes hacen campañas publicitarias y a través de economías de escala y de optimización de muchos procesos, normalmente tienen un margen mucho mayor al tuyo. Entonces, pretender meterte ahí como un elefante en una cacharrería, hacer anuncios de pago y comerte el mercado es complicado, no suele ser tan fácil. Hay oportunidad, pero además es algo caro. Cada mes te tienes que dejar ahí una pasta y no siempre lo acabas rentabilizando. Otros canales, el directo, gente que ya entra directamente a vuestra página, pero si no tenéis usuarios tampoco tenéis canal directo. Claro. Entonces empiezas a descartar y decir, vale, por ejemplo, lo que os he dicho antes de redes sociales, hay negocios que son muy de redes sociales. Yo qué sé, si tuviera un centro de tatuajes o hiciera cosas que sean muy visuales, o incluso restaurantes, cosas así, que tú cuando lo ves te apetece el producto, Sí. te apetece lo que están ofreciendo. Me llama la atención. Exacto, todo eso es carne de redes sociales, funciona muy bien si te lo trabajas. Pero hay otros negocios, si tú vendes tornillos y tuercas, Claro. no te sirve de nada redes Las redes sociales. se utilizan como un catálogo, ¿no? Claro, pero es que a la gente no le interesa porque no entra a redes sociales para ver catálogos. Claro. Y de hecho lo que vemos en todas las agencias en las que he estado es que cada vez que tenemos un cliente de tornillos y pide hacer redes sociales es como Claro. lo haces y cada publicación tiene 3 likes y es el suyo, el nuestro y el de su madre que le da por pena, ¿sabes? Entonces, para ese negocio que vende tornillos y que las redes sociales no le sirven, que no tiene base de email marketing, que no le sale a cuenta hacer campañas publicitarias para vender tornillos que tienen poco valor unitario y demás, quedan muy pocos canales por los que conseguir ese tráfico cualificado. Ahí es donde entra a jugar el SEO. El SEO, una vez lo optimizas, y no es tan difícil optimizarlo, realmente son entender la lógica del SEO y aplicarla, ya vas a estar ahí. Si consigues ofrecer algo que lo ofreces de manera mejor que la competencia, incluso a veces no mejor, pero simplemente lo tienes más bien estructurado y demás, puedes estar primero o segundo o tercero consiguiendo tráfico y ese tráfico convertir, y es tráfico que te ha venido de la nada, que cada comprador te cuesta 0 euros. Y tú piensa una cosa, el que vende tornillos sube un producto que es exactamente el tornillo, que son palabras que para un ser humano normal diría esto que narices es, ¿no? Pues M10 de rosca 150 de no sé cuántos milímetros de largo con cabeza hexagonal, tú lo subes y el usuario que busca tornillo M10 150 no sé qué, le sale. Y si tienes un buen producto a un precio razonable, envío razonable, además todo lo que ya tienes un usuario, tienes un cliente y te ha costado 0 euros conseguirlo. Solo el tiempo que te ha llevado configurar todo a nivel de SEO dentro de la web. Wow, es impresionante y todo el trabajo que estamos haciendo aquí detrás. Porque claro, en este nicho que estás poniendo de ejemplo, es verdad que las redes sociales no sería un canal totalmente efectivo, porque es algo, lo pienso, ¿no? Como me estabas hablando como más puntual. Otro ejemplo podría ser, y te hago la pregunta,
no sé, por ejemplo, mesas, muebles, serviría también en este caso más SEO que hacer un trabajo de redes sociales y estas cosas, ¿verdad? Te lo voy a preguntar a ti. ¿Tú seguirías a una cuenta en Instagram que te pone fotos de mesas? No, realmente no. Pues el resto igual. Entonces, si el resto igual y nadie sigue a tu cuenta de mesas, pues te quedan pocos canales. El canal del SEO es bueno para eso. Pueden haber excepciones, a lo mejor haces mesas de diseño súper mega bonitas y estilizadas, que luego a lo mejor cada mesa vale 2.000 euros y a lo mejor por redes sociales puede tirar algo, pero porque sea un nicho muy concreto que hay personas a las que le interese tu diseño. Pero si vendes mesas de batalla, ni de broma, nadie va a seguir una cuenta de mesas tal cual, así fondo blanco, foto catálogo, no, eso no funciona. De hecho, eso es una... Voy a lanzar una pequeña pullita al curso de marketing y publicidad, ¿va? Y es que veo que le dan mucha importancia al tema de redes sociales y en pocas ocasiones te explican que, vale, las redes sociales hay negocios para los que lo es todo y hay otros para los que no es absolutamente nada. Claro, verdad. Entonces hay que tener muy en cuenta cuando vas a trabajar con un cliente qué recomendarle. Porque para un cliente que venda mesas, si le recomiendas hacer redes sociales... Sí, como que no. No, estará tirando el dinero. En redes sociales como mucho pueden estar para estar, por si alguien decide entrar, que vean que no es una empresa fantasma. Ah, bueno, ha publicado hace una semana, esos que están activos, ya está, pero no se usa para mucho más que eso. Te voy a abrir un debate. Dispara. Pero por ejemplo, las redes sociales, si tienes una buena estrategia de marketing, ahí sí que entra en juego, dependiendo de la empresa. Esa es la cosa. Es igual. Por ejemplo, a mí me sale mucho en TikTok una empresa de inmobiliaria que solo vende productos de casa y así, pero la estrategia es tan buena que llega mucho, o sea, influye en mucha gente. Eso es lo que iba también a comentar, que a veces hasta la empresa más específica y más de tornillos que existe, se le puede llegar a dar alguna vuelta para que interese. A lo mejor si en vez de poner el tornillo sale Paco, el dueño de la empresa, explicándote de dónde viene el cabezal hexagonal y por qué es tan importante, yo qué sé, alguna historia que pueda ser interesante en un formato interesante, bien editado, bien tal, a lo mejor sí que puede llegar a tener tirón en redes sociales. Claro. Pero ya no estamos mostrando simplemente el producto, tenemos que dar algo que de verdad interese en el ámbito de redes sociales. En redes sociales la gente no quiere ver productos o no quiere que le vendas cosas, quiere ver historias, quiere ver cosas que le interesen, quiere ver... Algo llamativo. Exacto. Y ahí es donde entra lo que dices. Si yo fuera una inmobiliaria, no pondría mis pisos en Instagram tal cual. A lo mejor haría vídeos sobre cosas, curiosidades dentro del sector inmobiliario o cosas que no se suelen tener en cuenta y que a lo mejor pueden cambiarte mucho lo que es la compra-venta de un piso. Cosas más interesantes, sí. También hay que tener en cuenta, y esto es lo que decía antes pero en SEO, ¿no? Decía, el SEO no se trata en conseguir muchos usuarios, sino en conseguir negocio a través de motores de búsqueda. Pues redes sociales es lo mismo. Hay veces donde decidimos hacer una estrategia para hacernos mega virales en redes sociales con un tipo de contenido. Luego ves la conversión que tiene eso directamente y a lo mejor es nula. Entonces, sí que creo que a lo mejor te puede hacer marca a largo plazo, a lo mejor hay mucha base de clientes que repetitivamente van viendo tus vídeos y se acaban convirtiendo casi en fans de la marca y por lo tanto te van a acabar comprando cuando piensen en ese tipo de producto o servicio, pero que así porque un vídeo se te viralice y consiga 1 millón de visitas, a lo mejor consigue 1 millón de visitas y 0 ventas por un solo vídeo. Tienes que formar una comunidad que de verdad te siga y de verdad pues eso tenga algo de tirón. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta cuando haces el plan de marketing, de no poner todos los huevos en la cesta de redes sociales si tu sector es especialito. Wow, qué fuerte, Pero me parece curioso porque justamente el otro día estaba viendo vídeos así. Bueno, a mí me gusta aprender y me gusta culturizarme y tal. Justamente decía eso, la comparación de creadores de contenido que tienen una audiencia gigante, tienen vídeos virales, pero luego no tienen ese punto para que transaccione, ¿no? y llegue a comprar el público. O sea, los tiene muy fidelizados, pero no tiene esa conversión. Entonces el SEO directamente conversiona. O sea, hablamos de las redes sociales porque es el portal público donde podemos crear nuestra presencia
aquí, que nos busquen, que sepan que no somos fantasmas comunidades, pero lo que nos interesa es que compren. Claro, el objetivo final de la empresa es tener clientes, no es tener usuarios, suscriptores y demás. Si solo tuvieras que tener que mirar una sola métrica en tu negocio, no sería mis seguidores en Instagram, sería cuánto facturo, cuánto gano, cuánto tal. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que a lo mejor con el SEO tienes menos tráfico a nivel absoluto, pero si te vende, estás ganando infinitamente más que con redes sociales. Por eso hay que tenerlo en cuenta y escalarlo a la misma perspectiva, porque un usuario que entre por SEO es un usuario que ha buscado algo muy concreto y ha llegado a una página donde ofreces exactamente eso. Normalmente la conversión es muchísimo más elevada, pero muchísimo, hablo de 10, 20 veces más en SEO que en redes sociales. En redes sociales la conversión es bajísima. Porque creo que redes sociales es más de, como hemos dicho, entretenimiento. La gente no entra en redes sociales para comprar. Exacto. De hecho, poniéndonos en el caso optimista de que consigas crear una comunidad muy fiel y que al final eso se conviertan en clientes tuyos, seguramente tú cuando lo mires con una herramienta de análisis no verás que las ventas vengan de redes sociales, verás que las ventas vienen de directo, porque el usuario te ha conocido en redes sociales, te consume en redes sociales, pero a lo mejor un día está en su casa y piensa en tu producto y piensa en tu marca y va directamente y pone tu nombre. A veces te lo busca en Google y te entra a la venta como SEO a través de la home, que eso pasa mucho también, o directamente entra a la web poniendo la URL directa y entonces es tráfico directo. Pero es un proceso muchísimo más largo. Una empresa que se monte hoy necesita ventas hoy para funcionar. No puedes esperar a crear una comunidad durante 4 años a ver si eso tiene algo de tracción y consigues algo de ventas por ahí. Lo puedes hacer, pero tendrás que hacer otras acciones además para poder subsistir al día a día, porque al final de mes te llega una factura del alquiler, la luz, no sé qué, no sé cuánto, la tienes que pagar. Entonces, o funciona, no queda otra. Quería aprovechar ahora que nos cuentas todo esto del SEO y la diferencia del tráfico orgánico directamente, que es directo, o redes sociales. Tenemos aquí Marcos, que nos ha venido preparado y creo que te quería hacer una pregunta, una especie de reto. Suéltalo, Marcos. Mira, te iba a preguntar sobre Hacemotos y tal. Tú, si tuvieses que posicionar lo más alto posible una página que acaba de empezar, ¿cuánto tiempo y cuánto esfuerzo crees que habría que ponerle para que estuviese bien arriba y tuviese una buena visibilización? Creo que la pregunta se tendría que estructurar de otra manera, porque depende del sector. Si yo vendo un producto que nadie tiene, te cuesta cero, porque solo con que lo pongas ya vas a estar primero. Pero claro, si nadie tiene, nadie lo busca, y si nadie lo busca, de poco te sirve el SEO. Si lo tiene poca gente o es poco competido, te costará un poquito más, obviamente, que si no lo tiene nadie, pero muchísimo menos que meterte en el sector de vender zapatillas Nike, como es el caso de Sivas Descarto. Entonces hay que modularlo mucho por sector, es lo más importante. Y luego, ¿qué es posicionar una página web? Porque muchas veces cuando estamos desde fuera del SEO, pensamos en posicionar la web, pero no es posicionar la web. Tu web no es una sola URL, tu web es un conjunto de muchísimas URLs, es toda una arquitectura, es como si fuera un esquema gigante, donde tienes la home, tienes categorías, tienes productos, o a lo mejor es otro tipo de web y tienes post del blog por un lado, tienes tal. Entonces cada una de esas URLs se posiciona de manera independiente a la otra. Entonces a lo mejor tienes una que cumple perfectamente la intención de búsqueda y se te posiciona enseguida, y otra que no la has sabido enfocar del todo bien o que tiene más competencia y no se te posiciona ni a la patada. Entonces el SEO es un proceso continuo. Tú empiezas hoy a hacer el trabajo, a lo mejor a los 3 meses se te ha empezado a posicionar algunas URLs interesantes, a los 6 meses algunas más potentes, al año algunas que ya te empiezan a traer buenas ventas, y a los 3 años ya empiezas a tener un tirón más interesante. Y desde tu experiencia, que encontraste el nicho y tal de los accesorios de moto y tal, decías antes que no estaba tan profesionalizado, que no había tanto movimiento en ese mercado. Entonces ahí, por ejemplo, en ese nicho, ¿cuánto te costó arrancar la página para que se diese a conocer? Entiendo que te refieres a nivel de SEO, porque claro, en esa página lo he hecho todo, entonces ha habido mucho trabajo detrás. Lo que es a nivel de SEO,
y esto es algo que también el que tiene pensado montar un negocio se lo tiene que grabar a fuego. Yo lancé Hacemotos en, creo que era abril de 2018, oficialmente. El primer mes tuve 0 ventas y prácticamente no tuve tráfico, el segundo también. El tercero a lo mejor entró una venta de un despistado que entró buscando un producto concreto. Y además me acuerdo que era un producto de 10 euros, o sea, lo más barato que tengo en la web, y eso me compraron, ¿sabes? Pero claro, ¿por qué empezó lento además? Porque yo tampoco tuve toda la gama de productos que hoy en día tengo. Tenía muy poco producto, entonces poco producto también son pocas oportunidades de posicionar páginas o de que haya gente que busque esos productos. Por eso mi tracción fue gradual, fue bastante lenta. Si yo hubiese subido las 7.000 referencias que tengo ahora, estoy seguro de que hubiese entrado a ventas muchísimo antes. Pero volviendo un poco también a lo que comentabas, en Hacemotos todo 2018 fue un año de arranque prácticamente, donde de verdad empezamos a notar que las ventas empezaron a subir, fue en 2019. Fue el año donde dije, vale, esto empieza a ser un poco más serio. 2018, pues bueno, fueron entrando, sobre todo a finales de 2018, pero no es algo considerable. Pero es lo que digo, eso yo sabiendo hacer las cosas, estructurando muy bien la web, consiguiendo enlaces, que también es algo muy importante dentro del mundo del SEO y demás. Una web que no sepa hacer todo esto, lo que puede pasar es que no llega a posicionarse nunca o que posicione de casualidad, que esto también pasa. Hay webs que están bien posicionadas, pero no porque sepan hacer SEO, sino porque venden buen producto, simplemente por intuición lo ponen en la web y resulta que algunas cosas las han hecho bien, sin quererlo. Que eso pasa, pero claro, estás perdiendo mucho potencial ahí. Una pregunta más enfocada a la curiosidad. En Hacemotos, ¿estabas tú solo en la parte de SEO o tuviste ayuda de algunas personas? Yo empecé absolutamente solo Hacemotos, fue en agosto de 2017, entré en Chivas Descalzo y a la vez empecé Hacemotos, las dos cosas a la vez. Entonces estaba a jornada completa en Chivas Descalzo, salía de ahí, me iba a la oficina, pseudo oficina de Hacemotos, que realmente era un altillo lleno de trastos que tuve que limpiar para poner una mesa y un ordenador y ponerme a trabajar ahí, y empecé a hacer la web. Entonces realmente fue una etapa donde trabajaba 12 o 14 horas al día para poder sacar un poco eso adelante. Entonces empecé solo y enseguida me di cuenta de que iba a necesitar algo de ayuda. Entonces entró una persona para ayudarme a hacer el tema de diseño, me refiero a edición de fotos, edición de banners y demás, que es algo que yo sabía hacer, pero no me daba la vida para hacerlo todo, sobre todo al principio, donde tienes muchísimo producto por subir y tiene que salir la faena como sea. Luego, también mi problema fue que me encontraba con muchas trabas a la hora de desarrollar la página web, porque al final yo no soy desarrollador web como tal, yo he hecho el grado medio, pero no es desarrollo web. Entonces acudí también a un amigo que era desarrollador web y le estuve poniendo la cabeza con un bombo preguntándole de todo. Al final eso es otra cosa que hay que aprender, a tirar de todos los contactos que tengas para poder sacarlo todo. Y esta persona al final dijo, llevo ayudándote meses, me voy a meter yo también en el proyecto. Entonces entré en el proyecto y ya por último entró una tercera persona que trabajaba conmigo en Chivas Descalzo. Entonces realmente los dos éramos parte del equipo de SEO dentro de Chivas Descalzo, y entró conmigo también en Hacemotos a trabajar. Pero lo que es el SEO, aunque lo hayamos llevado entre los dos, realmente nos hemos dedicado un poco a todo. Lo mismo tocaba subir producto que tocaba posicionar. O sea que, en resumen, en Hacemotos como tal, el SEO lo lleva bastante yo independientemente, aunque también he contado con algo de ayuda para sacar más fallos más rápido. Y a día de hoy, ¿cuántos miembros sois ya en Hacemotos? A día de hoy te sorprenderá, pero de 2018, estando sin facturar nada, o prácticamente nada, llegamos a ser 6-7 personas. Hasta el día de hoy hemos decrecido y somos 2 personas. Y de hecho soy
yo y algo de soporte. Y tú dirás, ¿por qué habéis decrecido? Si uno tiene la mentalidad de que una empresa funciona bien cuando son muchas personas, pero al final hay que pensarlo bien y decir, si 2 personas pueden hacer el trabajo de 8, ¿para qué tener 8 personas? Entonces ha sido todo un proceso de automatizar muchísimas cosas dentro de Hacemotos, hasta el punto de que casi todo es manejable por sí solo. O sea, toda la gestión de stocks está automatizada, toda la gestión, hay muchísimas cosas automatizadas. Hasta el punto de eso, de yo estando 5 o 6 horas al día ya lo puedo prácticamente coordinar todo. Ahora sí que estoy en un punto donde empezaré otra vez a coger a alguien para ayudarme, porque tenemos planeado desarrollar una nueva web, porque la que tenemos ya tiene sus años, desde 2017. También necesitamos más soportes en otras áreas y yo me tengo que descargar un poco, pero lo que quería decir es eso, que a veces uno tiende a pensar que el camino con gente se hace más ameno, pero eso es como una especie de deuda que te vas cogiendo y te vas poniendo a las espaldas, porque esa gente te va a pedir cosas, va a querer, obviamente, tiene la mala manía de la gente de querer cobrar, eso también es una mochila que vas acumulando y te va generando un problema que hoy no lo ves, pero a futuro te va a acabar explotando. Entonces, he dejado que vaya explotando ese problema, he ido decreciendo y prescindiendo de la gente que realmente creo que no llegaba a aportar lo que yo esperaba que aportara dentro de Hacemotos, y ahora, siendo menos gente, creo que puedo empezar a crecer de una manera un poco más sana de lo que hice en su momento. Que me ayuda a estar donde estoy ahora, pero no hice las cosas de la mejor manera posible. Vale, pues aquí mi aportación, gracias ya. Muchas gracias. Gracias. Increíble, ¿eh? Yo no lo hubiera Fuerte. hecho. O sea, que Es 8, ¿no? A 2, me parece. Ya ves. Sí. Y ahora supongo que la empresa está a otro nivel del que estaba antes. Claro, antes nos facturábamos, ahora facturamos Sí. facturamos bastante, bueno, bastante. A mi nivel, no soy un Silvas descalzo, claro, Silvas descalzo yo llegaba y creaba una categoría nueva, la miraba en Analytics y a los 2 meses esa categoría solo estaba facturando 5.000 euros al mes, solo por haberla creado, sin hacer nada más. El negocio como tal facturaba varias decenas de millones y la verdad es que es algo que te llena también, porque no es lo mismo aplicar todo ese trabajo de SEO en una web y ver que pasas de facturar 0 a facturar 1.000, ¿no? Que hacerlo en una web gigante como Silvas descalzo y ver que pasa de facturar 10 a facturar 20, millones, digo. Entonces te da una satisfacción como profesional que no te la dan proyectos más pequeños. La verdad es que eso fue un gran aprendizaje también. Y a nivel personal, ¿tú sientes que cuando estuviste aquí, cómo fue esa etapa? ¿Te pasó en algún momento que te preguntaste como, ¿y ahora qué, no? ¿Qué voy a hacer? ¿Te sentiste perdido en algún momento o lo tenías muy claro? Yo soy una persona un poco rarita y siempre he tenido como las cosas muy claras, pero a la vez no. Es decir, soy una persona muy dispersa que quiere hacer muchas cosas constantemente y que con el paso de los años he tenido que aprender a hacer una introspección y aprender a decir no, porque cada proyecto que me presentaban decía que sí y me metía en todos los fregados. Ya veis que, por ejemplo, me dijeron vente a hacer el póker, yo sí. Va, dentro de 2 días, estupendo, venga. Entonces, soy muy así, pero dentro de mi caos mental tenía muy claro pues, que quería montar la empresa y demás. Entonces, mi paso a través de los estudios fue también un poco curioso, porque yo soy una persona que soy un poco autista en ese sentido, y yo he trabajado siempre durante los ciclos formativos. Yo estaba estudiando informática y tenía media jornada de trabajar en una empresa y el resto de estudiar aquí en clase. Entonces yo estaba en clase y a lo mejor no atendía al profesor porque estaba desarrollando algo que luego me pedían en el trabajo y aprendiendo. Estabas en todas partes. Exacto. Entonces, como tal, no era muy aplicado en el sentido de voy a sacar notazas y demás. Yo era, con sacarme el título, lo que me interesa es aprender. Entonces, a lo mejor estaba en clase, escuchaba algo que me interesaba y era el primero en preguntarle 1000 cosas al profesor para enterarme bien de lo que era, exprimir el máximo de valor posible de todas las clases, pero luego siempre hay clases, obviamente pasan todos los cursos, que dices, esto no es lo que yo quiero hacer en el futuro,
pues eso, en vez de dedicarle todos mis esfuerzos ahí, pues intentaba aprovechar ese tiempo para aprender cosas que me interesaran un poquito más. Entonces, mi paso por los ciclos, creo que he podido sacar muchísimo valor de ellos, tanto de la informática, que me enseñó ciertas bases que luego he podido aplicar a nivel personal de base de punto de partida para empezar a desarrollar webs, pues saber esto, pues todo eso lo conseguí aprender en el ciclo. Y en el de marketing también hay muchos conceptos que a día de hoy utilizo prácticamente a diario dentro de la empresa y que si no hubiese pasado por marketing no lo hubiese entendido nunca. Pero sobre todo, también lo que quiero dejar claro es que lo que más me ha ayudado a mí para afianzar todos esos conocimientos es el trabajo. Porque hasta que no te ves en la necesidad de aprender algo porque te lo están exigiendo y estás con el culo así diciendo lo tengo que sacar sí o sí, hasta que no te ves en esa situación no lo aprendes, no lo interiorizas. Entiendo. Y de hecho, mi historia a nivel laboral es la historia de alguien que se ha tenido que buscar un poco siempre las pestañas. Porque yo empecé trabajando con mi padre, ayudándole en su negocio, tiene un taller de motos, y cuando antes de 2008 tenía 2 empleados, vino la crisis de 2008, todo se fue a tomar por saco, entonces yo un poco quise entrar ahí para ayudarle, echarle una mano, desinteresadamente, estuve 3 años trabajando con él, arreglando motos y demás, y en esto que, como digo, cada oportunidad que te aparece en la vida creo que hay que intentar cogerla, entonces vino un proveedor de mi padre y yo le dije, oye, si buscáis a un informático tal, yo estoy dispuesto, ¿eh? Muy bien ahí. Sí, yo cada persona que entraba así que veía una oportunidad se lo decía. Y en esto que meses después me vino, oye, ¿no dijiste que tú eres informático y tal? Pues Sí, claro. sí, vente a trabajar conmigo. Y entonces entré a trabajar en esta empresa que resulta que uno de los fabricantes que tenían tenía una página web, un e-commerce, para venta directa al cliente final, ¿vale? Ellos son fabricantes, solo tienen una web para venta a profesionales, pero para aquel entonces tenían también una para venta a particulares. Lo que pasa es que a un fabricante eso le da muchos quebraderos de cabeza, porque devoluciones, reclamaciones, no sé qué, el fabricante no está para eso. Entonces cogieron esta web y se la cedieron a ese proveedor. ¿No? ¿Qué pasa? Que ellos vieron la web, era una web de los años 90 prácticamente, no sabían gestionarla y entonces me contrataron a mí para poder gestionarla. Y yo me dije, sí, no hay problema, yo esto lo sé gestionar. Vale, mira, sin Gloria Serena le damos. Exactamente. Y claro, entré en esa empresa y cuando vi el programa ese dije, esto no sé ni por dónde empezar con ello. ¿Dónde me metí? ¿Dónde me he metido? Sí. Pero claro, ya estaba ahí, ya estaba contratado, voy a decir, bueno, esto lo vamos a hacer ahora. Entonces tuve que desarrollar una web desde cero y hicimos una nueva web que la hice en PrestaShop. Tampoco tenía ni idea de lo que era un PrestaShop ni de cómo se hacía, entonces pues fue instalarlo e ir probando. Me comí todos los errores existentes en PrestaShop posibles, sabidos y por haber. Aprendí también muchísimo, cargué miles de productos, hice funcionar un poco esta web. Y en esto que aquí en la Monlau, que me estaba dando marketing y publicidad, vino un día una persona a dar una charla. Y era una charla de desarrollo de PrestaShop. Ah, yo te vi como anillo al dedo, entonces. Tal cual, porque yo estaba haciendo eso y estaba muy encallado con algunas cosas y dije, estupendo. Entonces, vino esta persona, claro, es una persona, perfil técnico, que viene a darte una charla que sinceramente era bastante chapa, muy técnica, y veías a todos en clase prácticamente dormidos y a mí así, diciendo, y esto y lo otro y no sé qué, y esto cómo se hace, y esto tal. Entonces, yo creo que le debí llamar algo la atención y cuando terminé el desarrollo de esta página web y ya más o menos funcionaba sola, ahí vi que me querían un poco destinar solo para subir productos y yo sabía que era algo que no me quería dedicar toda la vida, solo subir productos, porque ya no era desarrollo, era solo subir, poner nombre, poner referencia, poner tal. Y entonces decidí escribirle un mail a esta persona que vino a dar la charla, lo mismo que os he dicho antes, presentarme, tal, me encantaría trabajar con vosotros, no sé qué, y lo mismo, me llamó, hice una entrevista y para adentro. Y ahí entré como
el que se iba a encargar de todo el departamento de marketing porque no tenía. Wow. Eran solo una agencia de desarrollo web. Y entré para encargarme de toda la parte de marketing, completamente de nuevas, porque yo no me había dedicado al marketing nunca. Realmente yo había desarrollado una página web y ya está. Y yo soy, sí, claro, estoy estudiando marketing, yo no puedo hacer, no sé qué. Y lo mismo, aprovechas una oportunidad, ves que te queda muy grande e intentas ponerte al día. Y entonces intenté aprender un montón, ahí aprendí a gestionar clientes, cómo hablar con un cliente que factura cientos de miles o factura millones y te está pidiendo un consejo a ti, que en esa época era un chaval de 21 o 22 años, y tienes que darle un consejo que sea bueno para no destrozar su empresa. Qué peso, qué Qué peso y qué presión, sí. Y bueno, y al final salieron las cosas muy bien. Y luego ya pues surgió la oferta de Simón Descalzo y acabé cambiando, que siempre me he acabado cambiando yo. Pero un poco lo que quería decir es que sobre todo a estas edades, donde eres más plastilina, estás más dispuesto a aprender muchas cosas más o a merdarte muchísimo más, tu cuerpo también acepta mucha más presión, que la aprovechéis, que decidáis decir que sí a muchas cosas, que no os coma el síndrome del impostor, que aunque no estéis preparados, pensad que el resto de la gente tampoco lo está, que la gente improvisa mucho y que la gente muchas veces se tira al pisto de una manera increíble, y que lo importante es sobre todo que consigáis llegar al nivel que os exigen, no que entréis en ese nivel. Si os van a pedir X, vale, dedicarle 12 horas si hace falta, aprender eso y a la semana siguiente ya ser los mejores en eso. Pero decir que sí, aprovechar, apurar las oportunidades que salen, porque luego no saldrán. Cuando llevéis 20 años dedicándoos a un sector que no es el vuestro, ya no vais a poder cambiar. Entonces, el camino se forma ahora, no luego a los 30 o a los 40, que siempre puedes cambiar, pero es más complicado. Wow. Bueno, increíble, porque queríamos bueno, que nos dieras un consejo para vosotros que tenéis que estar de 18 a 20, y ya lo has sacado como conclusión, que es eso, aprovechar las oportunidades aunque no te sientas del todo preparado, que tomes acción directamente y luego ya te intentes adaptar, te intentes... Claro. El miedo es muy común, sobre todo porque te dicen algo que ves que no tengo ni idea de cómo abordarlo, ¿lo acepto o no? Y hay personas que por naturaleza son más tiradas para adelante y son capaces de aceptarlo y se ponen al día, otras que lo aceptan pero luego no se ponen al día y no cumplen las expectativas, que eso también es parte del aprendizaje. Y luego hay el caso que más pena me da, que es personas que por ese miedo dicen que no a todo. Y entonces se van quedando atrás, ay, es que nunca conseguiré trabajo, se regodean también un poco en su caso de no, es que he aplicado a las 300 ofertas de LinkedIn y no me cogen, y dices, intenta ir un poquito más allá, intenta buscarte la vida. Yo creo que para todo el que se intente buscar la vida, van a haber oportunidades laborales en sectores que te gusten. Y luego también decir que la vida no es estática, que hoy te puede gustar una cosa y mañana otra y vas a ir derivando, y hay que dejarla también un poco fluir. Yo, aunque sepa que he querido siempre montar alguna empresa, no sabía ni lo que era el SEO hasta que me tocó, y cuando me tocó y vi que me gustaba, pues decidí dedicarme a ello, y estuve 4 años en Sivas Descalzo dedicándome a ello. O sea que también hay que ser un poco... Porque no te cierras las puertas. O sea, ahora sí te viene... O sea, tu proyección de futuro, ¿nos podrías explicar un poquito? Si te viene una oportunidad totalmente diferente a Hacemotos, por ejemplo, ¿cómo lo combinarías? ¿Cómo lo gestionarías? Claro, de hecho, mira, justo ahora que lo comentas, esta misma semana me ha llegado una oportunidad muy curiosa, y también estoy ahí viendo si lo acepto o no. Y son oportunidades que van llegando y que hay que saber aceptar o rechazar con peligro, ¿no? Ahora mismo, mi proyección personal es, yo estoy trabajando en una agencia como desarrollador web y además estoy gestionando Hacemotos. Lo que a mí me gustaría personalmente es poder conseguir que Hacemotos crezca un poquito más, y ya poder dar el paso a dedicarme exclusivamente a Hacemotos, dejando un poco todo el trabajo que hago a modo de freelance un poco más apartado y centrarme en eso. Y ya de cara a futuro dedicarme a hacer crecer y crecer la empresa todo lo que pueda. Pero tampoco
me obceco con esa idea. Si hace motos, por lo que sea, no funcionara, estoy completamente abierto también a aceptarlo, decir, vale, esto no ha funcionado por X, Y, Z, me lo anoto, aprendo todo lo que tenga que aprender, se cierra la empresa y me dedico a otra cosa, y yo sé perfectamente que me dedicaría a desarrollar más esa faceta de freelance, a tener más clientes, a montar una estructura alrededor y pasar de lo que hago ahora a modo de freelance a hacerlo a modo de agencia o a modo de empresa. Entonces tengo los dos caminos abiertos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues sí, y es preguntar algo más. Es que va. Ah, que es como... Ha sido un desengoche de... Increíble, Me ¿eh? encanta, no, me encanta, de verdad. Yo lo que queráis, disparad si ¿Hay preguntar alguien algo. que quiere preguntar aquí? Yo tengo una pregunta. Para una empresa que está empezando, ¿a qué recomendarías enfocar más como para empezar a conseguir clientes? Depende. Es que en el sector del marketing la palabra más común es depende. Porque lo que decía antes, ¿qué negocio? A ver, te hablo de mi caso, una marca de ropa. Una marca de ropa. Marca propia. Sí. ¿Con qué tipo de catálogo? ¿Extenso, pequeño, caro, Actualmente barato? pequeño y de precio alto. Pequeño y de precio alto. Algo que tenga algún factor diferencial más allá de moda o lo que sea. A ver, el enfoque en calidad, un enfoque más local, productos hechos aquí en Barcelona, cosas así, es un enfoque local y enfocado en la calidad del producto. Claro, en ese caso, quizá por ejemplo optar por algún tipo de redes sociales donde puedas explicar el mensaje del por qué tu ropa sí que merece la pena, o enfocarlo a modo de lifestyle, de ver qué encaje tiene y demás, a lo mejor sería un enfoque más correcto, por ejemplo, que el SEO, porque ¿qué pasa con el SEO? Que si tú tienes 3 camisetas, nunca vas a posicionar camisetas, y menos si tus camisetas son caras, porque el que busca camisetas, tú busca camisetas, verás que las primeras que te salen valen muy poco. Entonces, en el mundo del SEO, la parte más importante es lo que llamamos el Keyword Research, que es entender ese mercado, qué busca ese mercado y ver qué potencial tiene detrás de cada búsqueda. Es decir, si para tu sector hay una búsqueda concreta, muy específica, que tiene el volumen suficiente como para que atraiga ventas, ¿sabes? Sí. Entonces, dentro del mundo de la ropa es gigante y hay miles de búsquedas, pero dentro de un nicho concreto de ropa que es marca propia, que por defecto no va a tener búsquedas, y que intentar hacer que se posicione para búsquedas genéricas sin marca va a ser complicado porque no hay tantas búsquedas, sería el ejemplo perfecto de sector para el que el SEO quizá no es tan atractivo. Vale. De hecho, yo mismo he rechazado muchas veces trabajar para empresas de ropa, marca propia, con colecciones pequeñas, por ese mismo motivo, porque si yo pienso que no les voy a poder aportar valor, prefiero decirles que no, antes que estar cobrando cada mes y al final que dejen de trabajar conmigo porque no vean resultados. Entonces, yo buscaría otros enfoques. Vale. Bueno, gracias. Algo más que quería preguntar porque ha sido increíble, ¿eh? O sea, Sí. nosotros hemos ido explorando sobre el SEO, más que todo durante el año pasado, que fue el primer año. Pero, tío, o sea, lo tuyo es brutal, ¿eh? O sea, te lo digo brutal. O sea, increíble. Es el camino que vais a recorrer todos vosotros. Bueno, Al final, yo no dejo de ser el reflejo vuestro dentro de 7 años. Lo que pasa es que hasta que no lo recorres no lo vas viendo. También hay que saber valorar un poco el camino que llevas hecho y cada cosa que hagáis, estar orgullosos también de ellas, porque al final forman parte del profesional que sois hoy en día. claro. Y no dejáis de estar en la casilla de salida y eso es lo más emocionante que hay porque podéis optar a cualquier camino que existe. Cuando ya llevéis más camino va a ser más complicado irlo moviendo, pero ahora es el mejor momento, la verdad. Bueno, ya para terminar, queremos comentarte que muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, que eres bienvenido cuando quieras. Y para las personas que están detrás de la cámara, que a lo mejor se les preguntará cómo te pueden encontrar en redes sociales, en LinkedIn. LinkedIn y poco más. Realmente soy una persona poco social. Ah, bueno. Trabajo mucho y me expongo poco, la verdad. Soy un perfil bastante bajo. A ver, no sé, no le tienes brutal, ¿no? O sea, De trabajar mucho. sí. Bueno, Bueno, importante, una cosita. Yo también, bueno, todos nosotros. El LinkedIn, no Jan, Iván. Iván Sol, LinkedIn.
Sector profesional, Iván. Y bueno, pues nada, gente, hasta aquí llegamos por hoy. Está sonando la alarma, esa es la alarma de... o están llamando a alguien. Le llaman. Ah, Sí, ¿no ves? le toca Justamente. Y pues nada. Nada. Ya está. Disculpa. No pasa nada, tranqui. Es que, precisamente, pues nada, muchísimas gracias por venir. Y Ha sido un placer. de verdad, Yo encantado y cuando queráis vuelvo a pasarme por aquí. nosotros encantados. Muchísimas gracias. Así que nada, nos vemos en la próxima. Y bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Chao, chao. Chao, bien.